Muy buenas tengan todos ustedes, soy Maximiliano Escamilla y el día de hoy me voy a encargar de explicarles el subtema número 2 correspondiente a la unidad 4, el cual se trata la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos. Como bien sabemos, día a día, mediante las actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de servicios, generan elementos resultantes de su consumo, es decir, residuos. Los residuos podemos clasificarlos en residuos peligrosos y no peligrosos, y estos a su vez tienen su propia clasificación, la cual iremos viendo a lo largo de este video. Empezaré hablando acerca de los residuos no peligrosos. ¿Qué son los residuos no peligrosos? Bueno, como ya mencioné, día a día se generan toneladas de residuos, pero no todos los residuos que se generan son nocivos. Esto es lo que llamamos como un residuo no peligroso, que son aquellos materiales producidos por el generador en cualquier lugar y en el desarrollo de su actividad que no presentan riesgo alguno para la salud humana o el medio ambiente. Entraré a la clasificación de los residuos no peligrosos. El primer punto son los residuos urbanos o municipales, también conocidos como los residuos comunes u ordinarios. Estos son los que son producidos día a día como resultado de las actividades diarias. Estos residuos pueden ser generados en auditorios, cafeterías, áreas comunes, como podría ser los parques, etcétera. En general, vendría siendo cualquier área de establecimiento del generador. Así que perfectamente el TEC vendría siendo un generador de los residuos comunes. Pasaré a los residuos biodegradables, que son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. Entre estos tenemos a vegetales, residuos de alimenticios no infectados, jabones y detergentes biodegradables y papel higiénico, entre otros. Retomando el ejemplo del TEC, como bien sabemos, dentro del TEC hay una cafetería. Entonces, pues aquí a diario se producen alimentos y por lo tanto, esta cafetería es un generador de residuos biodegradables, ya sea por materia orgánica o envolturas, servilletas, etcétera. Pasamos a los residuos inertes. Estos son aquellos que experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Esto quiere decir que no son solubles ni combustibles ni reaccionan tanto física o químicamente. Tampoco estos son biodegradables, por lo que no dan lugar a contaminación de aguas ni suelos, así como tampoco pueden perjudicar a la salud. Entre estos podemos encontrar algunos tipos de plástico, algunos tipos de papel, como vendría siendo el papel carbón, y aquí también podemos encontrar a algunos productos que estén hechos a base del poliestireno. Pasamos a los residuos reciclables. Estos son aquellos que no se descomponen con facilidad y se reutilizan como materia prima para procesos. Entre estos podemos encontrar plásticos, papel, telas, partes de equipos obsoletos o que estén en desuso, chatarra, e incluso el vidrio. En nuestra vida hemos podido observar que hay gente que se dedica precisamente a la compra de papel, vidrio, eh, incluso fierro viejo y otros electrodomésticos o equipos que están en desuso o ya no utilizamos. Precisamente por esto, ya que utilizan estos residuos para un proceso y generar un producto nuevo. Por ejemplo, la Coca-Cola que se encarga de reutilizar las botellas obsoletas de vidrio para generar nuevas botellas a partir de estos residuos. Por último, los residuos de construcciones y demoliciones, como su nombre lo indica, son aquellos residuos que son generados por las obras en construcciones o demoliciones. Aquí en Minatitlán hemos podido ver muchos ejemplos de estos residuos, por ejemplo cuando se hacen obras en la calle y vemos que sacan una pila de escombros que por lo general se la pasa en la calle bastante tiempo hasta que
hay gente que se encarga precisamente de esto, de la recolección de estos residuos de construcciones. Pasamos a los residuos peligrosos. ¿Qué son los residuos peligrosos? Bueno, los residuos peligrosos son aquellos desechos que tienen un riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud de las comunidades debido a sus características reactivas, corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas o infecciosas. Cabe mencionar que cualquier cosa que esté en contacto o sea expuesta con cualquier residuo peligroso, automáticamente es considerado como algo peligroso también. Por ejemplo, eh, la ciudad de Chernobyl, cuando sucedió lo de la explosión del reactor nuclear, automáticamente esa ciudad se volvió peligrosa debido a la exposición a la radiación, al igual que cualquier objeto o incluso forma de vida que se encontrara cerca del rango. Entonces, esto es algo muy importante a tomar en cuenta para el manejo de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos también cuentan con su propia clasificación. El primer punto son los residuos radiactivos, que son las sustancias emisoras de energía predecible y continua de forma alfa, beta o en forma de fotones, cuya interacción con la materia puede dar lugar a la emisión de rayos X y neutrones. Esto incluye trazadores y químicos para el tratamiento del cáncer, líquidos de pacientes con terapias a partir de sustancias radiactivas y equipos con fuentes radiactivas. Como ejemplo voy a citar un episodio de la serie llamada Doctor House, en el que les llega un paciente que en ese momento no sabían que estaba siendo afectado por la exposición a una pieza metálica que tenía altos niveles de radiactividad. Y esta pieza se le fue otorgada por su padre, el cual trabaja en una chatarrería. A lo que quiero llegar con esto es que aquí se hizo un mal manejo de, de este residuo radiactivo, porque en primer lugar pues no se debió desechar como si nada, y mucho menos a una chatarrería donde obviamente no cuentan con el equipo adecuado para saber qué tipo de chatarras o elementos les llegan. Entonces hay que tener mucho cuidado con los residuos radiactivos, y las empresas que generen estos residuos tienen que tener las medidas adecuadas para controlar estos residuos. Pasamos al siguiente punto, que son los residuos biosanitarios. Estos son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, fluidos corporales o la sangre, ya sea de un paciente humano o animal. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a un hospital o una clínica, ya sea para aplicarnos alguna vacuna, nos daremos cuenta que inmediatamente después de que se nos haya aplicado la vacuna, se tira la gasa y la jeringa. La aguja por lo general se coloca en un estuchito. Bueno, este es otro procedimiento del cual les hablaré más adelante, pero como dije, cualquier elemento que haya tenido contacto con materia orgánica inmediatamente se vuelve un residuo peligroso. Este segundo punto cuenta con su propia clasificación, que son tres. La primera de ellas son los residuos anatomopatológicos, los cuales son los provenientes de los restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones, entre otros. Aquí voy a retomar el ejemplo de la radiación. Cuando una persona que estuvo mucho tiempo expuesta a la radiación fallece, esta persona es puesta en un ataúd de plomo, porque como bien sabemos, el plomo es un buen blindaje frente a la radiación. Incluso, aunque son puestas en estos ataúdes, son enterradas a mucha profundidad, e incluso hay veces que se tiene que rellenar la fosa con cemento, precisamente porque pues es un residuo muy peligroso. Pasamos a los residuos cortopunzantes, que estos son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se pueden encontrar
las lancetas, cuchillas, limas, agujas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por su característica cortopunzante pueda lesionar o ocasionar un riesgo infeccioso. Aquí voy a tomar como ejemplo, supongamos que en un hospital, en la situación en la que estamos, se le saca sangre a un paciente que está infectado. Entonces esta jeringa no puede ser desechada simplemente como si se estuviera hablando de papel, porque suponiendo que sucediera eso, la jeringa está en una bolsa de basura y quien se encargue de recoger la basura agarra esta bolsa sin saber qué contiene y no sé, a lo mejor se le acerca mucho o por X o Y se llega a punzar con la jeringa. Entonces esto automáticamente lo hace una persona infectada y esto es un problema a nivel global. Entonces este no es el procedimiento correcto para deshacerse de estos residuos cortopunzantes. Hay un procedimiento adecuado para controlar y tratar este tipo de residuos, el cual veremos más adelante en este video. Para terminar con los residuos biosanitarios, tenemos a los residuos animales, que como su nombre lo indica, son aquellos provenientes de animales de experimentación inoculados con microorganismos patógenos o los provenientes de animales portadores de enfermedades contagiosas. Por ejemplo, tenemos casos de las ratas, que eran quienes esparcían la peste negra, y también podemos tomar en cuenta respecto a la situación que estamos viviendo actualmente, que supuestamente el virus surgió en un laboratorio en el que se estaba experimentando con murciélagos, ¿sí? Entonces, si no se hizo un procedimiento adecuado para deshacerse de estos residuos, pues esto dio pie a la situación en la que estamos actualmente. Pasamos al tercer punto en esta clasificación de los residuos peligrosos, el cual corresponde a los residuos químicos, que son todos aquellos restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, ya que dependiendo de su concentración y el tiempo de exposición tienen el potencial de causar la muerte, lesiones graves o incluso efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Nosotros como ingenieros químicos a lo largo de nuestra vida laboral vamos a tratar con un sinfín de sustancias químicas y residuos químicos, entonces es importante tener este hecho en cuenta y tomar las medidas necesarias y la responsabilidad que corresponde al manejo de estos. Los residuos químicos cuentan con su propia clasificación y la primera de ellas son los fármacos, que son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales incluyen los fraudulentos, alterados y sus empaques. Si bien son pocos los medicamentos que tienen efectos tóxicos tras su vencimiento, lo que suele suceder generalmente es que los medicamentos en cuestión pierden su efectividad. Es decir, si alguna persona que sufre de depresión alta, por ejemplo, pues requiere de cierto medicamento, entonces pues este medicamento, si está caducado, no va a tener la eficiencia que se requiere para controlar este problema. Es por eso que es considerado como un residuo peligroso. La segunda clasificación de los residuos químicos son los reactivos, que son todos aquellos que por sí solos y en condiciones normales, ya sea al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, ya sean compuestos, sustancias o residuos, estos generan gases, vapores, humos tóxicos, reacciones térmicas y explosiones, y esto pone en riesgo a la salud humana o el medio ambiente. Esto incluye líquidos de revelado y fijado, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro, bancos de sangre y también aquellos reactivos que hayan caducado. Durante
el semestre hemos realizado prácticas de laboratorio en el cual usamos reactivos químicos, ¿sí? Que son peligrosos y hay que manejar con mucho cuidado. Por ejemplo, el ácido clorhídrico no es como que nos pongamos a olerlo o cosas así, porque pues, sabemos que es un reactivo muy peligroso y sumamente ácido, ¿sí? Entonces, también en la medicina sabemos que se ocupan ciertos reactivos para realizar ciertos análisis. Entonces, si estos reactivos están caducados, pues obviamente no se van a tener los resultados correctos de esos análisis y eso pondría en riesgo al paciente. Otros residuos químicos también pueden ser elementos o restos de estos en desuso, ya sea que estén contaminados o que contengan metales pesados como pueden ser el plomo, el bario, antimonio, cadmio, cromo, estaño, níquel, vanadio, zinc y el mercurio. Como ejemplo, el mercurio puede ser procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o en preparación de amalgamas, y también se puede dar por el rompimiento de algún termómetro, como pueden ver en la foto que tienen a su derecha, y también en accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio. Y bueno, para terminar la clasificación de los residuos, cabe mencionar que no existe límite alguno o cantidad de categorías y agrupaciones en lo que respecta a los residuos en general, ¿sí? También podemos clasificarlos por lugar de origen, y en esta clasificación tenemos a los residuos domiciliarios, industriales, agrícolas, ganaderos y forestales, mineros, hospitalarios, de construcción, portuarios y los radiactivos. Por mencionarles alguno, están los residuos mineros, que son aquellos residuos acuosos, sólidos o en pasta que quedan tras la investigación y aprovechamiento de un recurso geológico. Bueno, pasamos a la gestión de los residuos. Como bien sabemos, las compañías, entidades y en general cada persona debe conocer qué tipo de desechos se derivan sus actividades cotidianas para así poder tomar las medidas pertinentes que logren evitar el riesgo a la salud pública así como al medio ambiente. Entonces, dicho esto, ¿cómo podríamos definir la gestión de los residuos? Bueno, entendemos por gestión de los residuos al conjunto de actividades encaminadas a dar un destino final adecuado a los residuos. Estas actividades van desde operaciones de manipulación, clasificación, envasado, etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento o confinamiento. Bueno, todas las industrias o generadores o productores de desechos peligrosos tienen la responsabilidad de capacitar debidamente a su personal sobre los riesgos que estos implican, así como su correcta manipulación. Además, estos deben garantizar una correcta disposición, almacenamiento, tratamiento y eliminación o reciclaje de los residuos, ¿sí? Estos generadores o productores de residuos tienen ciertas obligaciones que deben de seguir, las cuales veremos a continuación. Obligaciones para los productores de residuos peligrosos. Para estas obligaciones tomaré como ejemplo al tecnológico, explicando un poco cada obligación y dando un ejemplo. Empezamos por el primer inciso, que dice que hay que separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando así que aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o que dificulten su gestión. Como ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras prácticas de laboratorio, siempre que la terminamos y quedan residuos, vemos que los ayudantes de laboratorio nos dicen que en cierta parte hay vasos de precipitado en el cual podemos depositar estos residuos, pero no es como que los mezclamos en un solo vaso de precipitado, sino que tienen cierta cantidad de vasos de precipitados para la cantidad de residuos que resulten de la práctica.
Pasamos al inciso B, que dice que los productores tienen como obligación el etiquetado y envasado de los recipientes que contengan los residuos en la forma que reglamentariamente se determine. Como dije, nosotros ponemos los residuos de nuestras prácticas en vasos de precipitados, y esos vasos de precipitados tienen sus etiquetas con el nombre correspondiente, y posteriormente obviamente esto no se puede dejar a la intemperie, entonces se pasan a unos frascos más grandes que contienen la misma especie de residuo. Como inciso C, tenemos que es obligatorio llevar un registro de todos los residuos que se generen, que se importen, y el destino de estos mismos. Eh, Quiero suponer que el TEC lleva un registro de todo esto, desde las prácticas que se realizan en la villa, así como también la cantidad de residuos que se generan como resultado de estas mismas. Como inciso D, tenemos que se debe de suministrar a las empresas autorizadas para la gestión de los residuos la información necesaria para su tratamiento y eliminación. En este inciso desconozco si el TEC tenga algún tipo de asociación con alguna empresa que se encargue del tratamiento y eliminación de los residuos, aunque pues varias veces hemos podido ver que hay residuos en frascos o galones afuera de los laboratorios, pero bueno, lo que se debe hacer es precisamente esto: acudir a las empresas que se dedican precisamente a la trata y eliminación de residuos, porque estas están más capacitadas y tienen el equipo y herramientas necesarias para realizar las actividades antes mencionadas. Los residuos peligrosos en México son generados por una amplia gama de actividades. Estas pueden ser desde industriales, domésticas, mineras, hospitalarias, comerciales e incluso de la agricultura. Los residuos generados por la industria, como hemos visto en este video, pueden tener una naturaleza pastosa, líquida, sólida y gaseosa, y también pueden tener ciertas características que pueden ser corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, y pueden presentar riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Los riesgos, así como también los daños a la salud humana y al medio ambiente producidos por un mal manejo de los residuos peligrosos, han ido aumentando al pasar los años. Por citar algunos ejemplos, por hacer un mal uso de los residuos biosanitarios, podríamos decir que estamos en la situación en la que estamos, o, o si nos remontamos al pasado, algunas enfermedades o virus se han propagado debido a esto, que se ha hecho un mal manejo de estos residuos. Y si nos referimos a residuos químicos, pues tenemos los derrames de sustancias químicas peligrosas o de petróleo que se ha dado tanto en suelos, mares, o incluso los gases que expulsan las industrias refinerías. Todo esto ha hecho que esto se vuelva un foco de atención no solo en México, sino a nivel mundial, y esto ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias que establezcan pautas de conducta a evitar y medidas a seguir para lograr dicho manejo seguro, con el fin de prevenir estos riesgos y daños al medio ambiente o a la salud humana. Y estas también deben de fijar ciertos límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición, con el fin de reducir su volumen y peligrosidad. El manejo de los residuos peligrosos incluye los procesos de minimización, reciclaje, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y la disposición. Actualmente las industrias tienden a promover la minimización y el reciclaje de los residuos peligrosos como opción desde un punto de vista ambiental. Existen varias alternativas para el manejo de los residuos peligrosos, pero las más importantes son las siguientes. Empezamos por el reciclaje, que es la alternativa más productiva, en la que después de un proceso específico se convierten a los residuos peligrosos en materia prima, la cual puede ser utilizada para un proceso productivo diferente. Y bueno, como pueden ver en la foto que tienen a su derecha, tenemos al ciclo del reciclaje, empezando desde el producto elaborado, pasando a su uso o consumo, para después pasar a su desecho y su recolección. Después
Este es transportado y es llevado a los centros de acopio para después pasar a su fabricación. Y de ahí se repite este ciclo. Destrucción. Otra alternativa es la destrucción de los residuos peligrosos por medio de la incineración bajo condiciones controladas, y así a las cenizas generadas pueden ser confinadas de una manera mucho más práctica y así ser clasificados como residuos estabilizados. Un ejemplo de esto son los medicamentos que ya han caducado o que están fuera de especificaciones. Confinamiento. Los residuos peligrosos se destoxifican, se separan y concentran los componentes peligrosos en volúmenes reducidos y finalmente se estabilizan para evitar la generación de lixiviados, los cuales son líquidos. Recalco la importancia de saber qué residuos son los peligrosos, ya que se consideran residuos peligrosos los remanentes que resultan de un proceso productivo, que ya sea por su composición, presentación o combinación puede ser un peligro presente o a futuro para el medio ambiente o para la salud humana. Y los residuos deben transportarse previamente y de manera segura desde sus sitios de origen hasta las instalaciones donde serán manejados o dispuestos para su confinamiento. Otros puntos importantes a la hora de manipular los residuos peligrosos son que antes de añadir cualquier tipo de residuo a un envase, se debe de asegurar que el envase sea correcto y esté debidamente etiquetado. También que los envases deberán permanecer cerrados y solo se van a abrir el tiempo imprescindible para introducir algún residuo. También, si se duda de la clasificación de algún residuo, así como posibles reacciones, situarlo en un envase por separado y por ningún motivo mezclarlo. El vertido de los residuos en los envases correspondientes se ha de efectuar de una forma lenta y controlada. Esta operación se debe de interrumpir si se observa algún fenómeno anormal, como la producción de gases o un incremento excesivo de la temperatura. Una vez que se haya terminado la operación, se debe de cerrar el envase hasta la próxima utilización. De esta forma, se reducirá la exposición de los residuos generados, así como el riesgo de posibles derrames. Los residuos de los cuales se desconozcan sus propiedades siempre deben ser considerados como residuos peligrosos y se deben de tomar las máximas precauciones. Todos los laboratorios deberán tener las fichas de datos de seguridad de los compuestos químicos utilizados para así poder ser consultadas. De ser posible, se recomienda no manipular residuos en solitario. No se deben mezclar residuos invisibles, ya que la existencia de varias fases dificulta su tratamiento posterior. Los residuos sólidos nunca deben ser compactados. El transporte de envases cuyo volumen sea de 30 litros o mayor se debe de realizar en carretillas para evitar riesgos de roturas, derrames y así como lesiones físicas causadas por sobreesfuerzos. Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos utilizando los equipos de protección individual adecuados a sus características de peligrosidad. Los envases destinados para almacenar residuos no deberán ser llenados más allá del 80% de su capacidad. Esto debido a que se quiere evitar que hayan salpicaduras, derrames o sobrepresiones. Como les he mencionado a lo largo de este video, en casa también se generan desechos tanto peligrosos como no peligrosos, y dado que no se contratan empresas que se encarguen de la recogida y la futura diferenciación, clasificación, recolección y eliminación de los residuos que se generan en casa, es deber de cada familia encargarse de ello. Por ejemplo, los residuos biodegradables que se generan en mi casa, generalmente los solemos ocupar como composta para las plantas. Para la implementación de un plan de gestión de residuos, se hace uso de un modelo que consta de 4 etapas. La primera etapa es la planificación, que consta del establecimiento de procesos necesarios y objetivos para así llegar a los resultados deseados. La segunda etapa es hacer, que consta del proceso de implementación y operación. La tercera etapa es la verificación, que es un seguimiento sistemático al cumplimiento del programa, así como una evaluación del cumplimiento legal. Y por último tenemos la cuarta etapa, que es actuar, que es la toma de acciones para la mejora de la gestión. A lo largo de este video hemos hablado de muchos tipos de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, así como las alternativas para poder manejar estos mismos y ejemplos sobre lo que pasaría si no se hiciera un uso y manejo correcto de los residuos. ¿Pero realmente es importante la gestión de los residuos? ¿Será necesario la gestión de estos?
¿O esto será una mentira más montada por el gobierno que quiere que creamos? La respuesta es que efectivamente la gestión de los residuos es importante, porque es fundamental para cualquier actividad. La correcta diferenciación y el manejo adecuado de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, es una tarea delicada que se debe de manejar con mucha experticia y responsabilidad, y que sería mejor confiar en las empresas que se dedican a esto mismo. Y a todo esto, nosotros como población, ¿en qué nos beneficia que se haga una gestión de los residuos? Bueno, esto fomenta el desarrollo sostenible al hacer un consumo racional de los recursos. También hace que se controlen y eviten posibles riesgos sobre la salud de quienes estén en contacto con estos residuos. Y también se mejora la calidad de vida de las comunidades al tener una mejor disposición de los desechos y no depositarlos solamente en vertederos, donde pueden afectar la salud pública con la proliferación de moscas, roedores y otras alimañas. Pero bueno, esto ha sido todo por este video, espero y les haya gustado y me haya podido explicar de la forma más clara posible y les haya quedado bien claro el tema. Les estaré dejando las referencias bibliográficas de donde recabé la información para este video, y me disculpo si pese a la edición posterior de este video aún quedaron algunas interferencias, me refiero a algún ruido o al sonido del aire, pero la verdad se me hizo imposible grabar sin este por el tremendo calor que hace. Pero bueno, de mi parte esto ha sido todo. Recuerden quedarse en casa y nos vemos en clase.